el saliente de Kursk a principios de julio de 1943. A través de una protuberancia en las líneas soviéticas que se extienden 200 kilómetros de ancho y 150 kilómetros de profundidad, 2 millones de hombres se preparan para lo que se convertirá en el mayor choque de blindados en la historia de la humanidad. El aire de verano pesa sobre las ondulantes estepas de la Rusia central, denso con el conocimiento de que algo sin precedentes se acerca. En campos de girasoles y granos, bajo un cielo sin nubes, la mayor concentración de tanques, artillería y soldados jamás reunidos se enfrentan entre sí a través de la tierra de nadie. La guerra ha cambiado. Hace 6 meses, el 6º ejército alemán se rindió en Stalingrado, rompiendo el mito de la invencibilidad de la Wehrmacht. Hace 2 meses, las últimas fuerzas del Eje en el norte de África capitularon. Ahora, en el verano de 1943, Adolf Hitler exige una victoria decisiva más en el este, un golpe final para romper la resistencia soviética y recuperar la iniciativa estratégica. El lugar que elige es Kursk. La operación que ordena se denomina Citadelle. Las apuestas no podrían ser más altas. Si Alemania tiene éxito, el impulso del Ejército Rojo se detiene y el frente oriental se estabiliza. Si Alemania fracasa, se abre el camino hacia Berlín. La protuberancia en las líneas soviéticas no es un accidente. La inteligencia soviética sabe que el ataque se está acercando. Durante meses, agentes dentro de Alemania y las comunicaciones interceptadas han revelado las intenciones alemanas. En lugar de retirarse y enderezar sus líneas, el mariscal soviético Georgi Zhukov y sus comandantes toman una decisión calculada. Se mantendrán, se atrincherarán y convertirán el saliente de Kursk en un terreno de muerte. Absorberán el asalto alemán con elaboradas preparaciones defensivas y luego desatarán una contraofensiva para destruir la restante fuerza acorazada de la Wehrmacht. Los defensores cavan, fortifican y esperan. Las fuerzas alemanas que se están reuniendo para la operación Citadelle representan el mejor equipo y los soldados más experimentados que el Tercer Reich puede producir. Masivas concentraciones de blindaje, incluyendo los más nuevos diseños de tanques, se preparan para romper las líneas soviéticas en un clásico movimiento de pinza desde el norte y el sur. El plan parece simple. 2 poderosos avances se encontrarán en Kursk mismo, rodeando y destruyendo las fuerzas soviéticas atrapadas en su interior. En papel, parece que las victorias de Blitzkrieg de 1941 regresan una vez más. Los defensores soviéticos poseen incluso mayor fuerza en números y han pasado meses preparándose para recibir el golpe. Millones de soldados ocupan el saliente y las reservas detrás de él. Miles de tanques están listos. Miles de aviones esperan. El Ejército Rojo ha transformado toda la región en una fortaleza. Cada aldea se convierte en un punto fuerte. Cada colina oculta artillería. Cada acceso está cubierto por fuego. Los defensores saben que los alemanes deben venir o abandonar la ofensiva por completo. No habrá espacio para la maniobra, ninguna oportunidad para cerco general. Esta será una guerra de desgaste a una escala nunca antes vista. Lo que está en juego va más allá de consideraciones militares. Para Alemania, esta ofensiva representa quizás la última oportunidad de evitar una derrota inevitable. La economía de guerra se ve afectada por los bombardeos aliados. Las derrotas en África y el Atlántico erosiona la fuerza del eje. La invasión de Italia se avecina. Si la operación Citadelle fracasa, Alemania pierde su capacidad de llevar a cabo grandes operaciones ofensivas en el este. Para la Unión Soviética, la oportunidad es igualmente profunda. Si el Ejército Rojo puede romper el puño acorazado de la Wehrmacht en Kursk, nada se interpone entre las fuerzas soviéticas y las fronteras de Alemania misma. La iniciativa, que se perdió en junio de 1941, finalmente puede regresar. La atmósfera en aquellos primeros días de julio chisporrotea con tensión. Los soldados alemanes inspeccionan su equipo, revisan las cargas de munición y escriben cartas a casa.
Muchos son veteranos de veranos anteriores en Rusia y sienten que algo es diferente esta vez. El elemento de sorpresa se ha ido. El enemigo los espera. Los soldados soviéticos observan a través de las líneas las posiciones alemanas, mirando nubes de polvo levantadas por los Panzers que se agrupan. Prueban armas, arman defensas y se preparan para la embestida que saben que llegará con el amanecer. Un comandante de tanque alemán escribió más tarde: «Todos sabíamos que esto era diferente. Los rusos estaban listos para nosotros, esperando, y nuestra ventaja de sorpresa se perdió. Estábamos entrando en un terreno de caza, preparado, pero las órdenes eran órdenes». La mayor batalla de tanques en la historia está a punto de comenzar. En 2 semanas de combate tan intenso que los supervivientes hablarán de ello en susurros por el resto de sus vidas, el destino del frente oriental, y quizás de toda la guerra, se decidirá en los campos y aldeas alrededor de una oscura ciudad rusa. La batalla de Kursk se iniciará el 5 de julio de 1943, y nada volverá a ser igual. La situación estratégica en el frente oriental en la primavera de 1943 presenta a Alemania un dilema sin precedentes. Por primera vez desde que comenzó la Operación Barbarroja en junio de 1941, la Wehrmacht se encuentra a la defensiva a lo largo de la mayor parte del frente. La catastrófica pérdida del Sexto Ejército en Stalingrado, en febrero, aún resuena en el alto mando alemán. La contraofensiva del mariscal de campo Erich von Manstein en marzo recupera Kharkov y estabiliza el frente sur, pero esta victoria solo retrasa la inevitable pregunta: ¿puede Alemania aún ganar esta guerra? El saliente de Kursk existe debido a la sobreextensión soviética durante la ofensiva invernal. Empujando hacia el oeste después de Stalingrado, las fuerzas soviéticas avanzan profundamente en el territorio ocupado por los alemanes alrededor de Kursk, creando una enorme protuberancia en las líneas que se extienden aproximadamente 200 kilómetros de norte a sur y 150 kilómetros en territorio alemán. Ambas partes reconocen el problema táctico que crea. Para los alemanes, el saliente representa un objetivo tentador para el cerco. Para los soviéticos, ofrece un posible trampolín para futuras ofensivas, pero también crea vulnerabilidad. Adolf Hitler se apodera del saliente de Kursk como el objetivo para la ofensiva de verano de Alemania. En abril de 1943, emite la directiva del Führer número 6, ordenando la operación Citadelle. El objetivo parece sencillo. El grupo de ejércitos centro ataca hacia el sur desde el saliente de Orel, mientras que el grupo de ejércitos sur avanza hacia el norte desde Belgorod. Los dos tenedores se encuentran al este de Kursk, atrapando a las fuerzas soviéticas en un masivo cerco. Hitler cree que esta victoria restaurará el prestigio alemán y creará condiciones para una paz negociada. El retraso resulta fatal para posibilidades alemanas. Originalmente programada para mayo, la operación Citadelle sufre aplazamientos repetidos. Hitler insiste en esperar la llegada de nuevos tanques Panther y destructores de tanques Ferdinand al frente, deseando una superioridad tecnológica para compensar las crecientes ventajas numéricas soviéticas. Cada semana de retraso permite al Ejército Rojo más tiempo para prepararse. Los comandantes alemanes discuten amargamente. El general Heinz Guderian se opone completamente a la operación. El mariscal de campo von Manstein cree que el éxito requiere un lanzamiento inmediato en mayo. Para cuando Hitler fija el ataque para principios de julio, la ventana de oportunidad se ha cerrado. La inteligencia soviética penetra la planificación alemana desde el principio. La red de espías Lucy en Suiza, agentes dentro del alto mando alemán y las interceptaciones de Ultra desde Bletchley Park proporcionan detalles sobre las intenciones alemanas. A finales de abril, el alto mando soviético sabe no solo que los alemanes planean atacar el saliente de Kursk, sino también el esquema general de la ofensiva. El mariscal Georgy Chukov presenta a Joseph Stalin con dos opciones: retirarse del saliente y enderezar las líneas, o mantenerse en su lugar y preparar elaboradas defensas.
Stalin elige quedarse y luchar. Los preparativos defensivos se convierten en los más extensos de la historia militar. 8 cinturones defensivos separados se extienden a lo largo de la Salient, con algunas posiciones alcanzando profundidades de 300 kilómetros detrás de las líneas del frente. El primer cinturón consiste en extensos campos de minas, zanjas antitanque, refugios y posiciones de artillería ocultas. Cada cinturón subsiguiente refleja este patrón. Los ingenieros soviéticos colocan más de 1 millón de minas solo en el sector norte. Puntos fuertes. Antitanque aparecen cada pocos kilómetros, cada uno diseñado para canalizar la armadura alemana hacia zonas de eliminación predeterminadas. Cada pueblo se transforma en una fortaleza. El esfuerzo de construcción asombra la imaginación. Trabajadores civiles e ingenieros militares trabajan durante mayo y junio, excavando casi 5.000 kilómetros de trincheras y construyendo más de 20.000 posiciones de artillería. El Ejército Rojo traslada la producción de fábricas enteras al saliente, cañones antitanque, piezas de artillería, municiones por toneladas. Los comandantes soviéticos estudian las tácticas alemanas de campañas anteriores y diseñan defensas específicamente para contrarrestar los métodos de Blitzkrieg. Para Alemania, el Grupo de Ejércitos Centro, bajo el mando del mariscal de campo Günther von Kluge, despliega el 9º Ejército comandado por el general Walter Model. La fuerza de Model incluye 23 divisiones, entre ellas 6 divisiones de Panzer y una división de Panzergrenadier, totalizando aproximadamente 335.000 hombres. En el sur, el Grupo de Ejércitos Sur bajo el mando del mariscal de campo Erich von Manstein compromete una fuerza aún mayor. El 4º Ejército Panzer, bajo el general Hermann Hoth, y el destacamento de Ejército Kempf, totalizan aproximadamente 350.000 hombres y 11 divisiones de Panzer o Panzergrenadier. Manstein organiza su asalto alrededor del 2º Cuerpo Panzer de las SS, que contiene las divisiones de élite Leibstandarte, Das Reich y Totenkopf, con el equipo más nuevo. Los soviéticos despliegan una abrumadora fuerza defensiva. El frente central, bajo el mando del general Konstantin Rokossovski, enfrenta el ataque del norte de Model con 711.000 hombres, más de 5.000 piezas de artillería y 1.200 tanques. El frente de Voronezh, bajo el mando del general Nikolai Batutin, confronta el empuje del sur de Manstein con 625.000 hombres y más de 1.600 tanques. Detrás de ambos frentes, el frente de la Stepa, bajo el mando del general Ivan Konev, espera en reserva con 573.000 hombres y más de 1.500 tanques. El equipo representa la cúspide de la producción en tiempos de guerra. Alemania trae sus tanques más nuevos, el Panther con su largo cañón de 75 milímetros, el tanque pesado Tiger con el temido cañón de 88 milímetros y el tanque cazador Ferdinand con armadura pesada pero sin ametralladoras defensivas. Estas maravillas tecnológicas aparecen junto a cientos de probados tanques Panzer Mark IV. La Luftwaffe concentra más de 2.000 aviones. La armadura soviética se basa principalmente en el tanque medio T-34, el tanque más producido de la guerra y, sin duda, el diseño mejor equilibrado. Los soviéticos también despliegan un número creciente de tanques pesados KV-1 e IS-2. Los parques de artillería soviéticos incluyen los temibles lanzacohetes Katyusha. 3.000 aviones soviéticos esperan para disputar la superioridad aérea alemana. Los preparativos finales a finales de junio y principios de julio revelan la tormenta que se aproxima. Los vuelos de reconocimiento alemanes fotografían las posiciones soviéticas, pero no pueden detectar la verdadera fuerza defensiva. Los partisanos soviéticos sabotean las líneas ferroviarias alemanas, demorando el suministro y los refuerzos. Ambos lados emiten municiones adicionales, raciones de emergencia y suministros médicos. El estado de ánimo entre las fuerzas alemanas mezcla confianza y aprehensión.
Los veteranos recuerdan victorias sorprendentes de 1941, pero también las brutales batallas invernales y la resistencia soviética interminable. Los oficiales que instruyen a sus hombres enfatizan la calidad del armamento y el entrenamiento alemán, pero pocos mencionan las posiciones de ataque que el enemigo pasó 2 meses preparando. La moral soviética es más alta que en cualquier momento desde que comenzó la guerra. Stalingrado demostró que la Wehrmacht podía ser derrotada. Los soldados que defienden saben que luchan en su propio suelo. Los oficiales políticos les recuerdan las atrocidades alemanas en los territorios ocupados. Un oficial de artillería soviético recuerda más tarde: contamos los días hasta que los alemanes atacaran. Sabíamos que venían, sabíamos dónde, sabíamos aproximadamente cuándo. Por una vez estábamos listos. Por una vez les haríamos pagar por cada metro. Un oficial de Panzer alemán escribe en su diario: los Tigres y los Panteras son máquinas impresionantes, mejores que cualquier cosa que tengan los rusos. Pero estamos entrando en una fortaleza que tuvo 2 meses para prepararse. Me pregunto si la tecnología por sí sola será suficiente esta vez. Las horas finales antes de la ofensiva ven una actividad febril. Las tripulaciones de artillería alemanas alinean sus cañones. Las tripulaciones de tanques cargan municiones y combustible. La infantería revisa las armas. Las tropas soviéticas sostienen sus posiciones en trincheras y búnkeres. Los observadores de artillería se preparan para solicitar fuego. Las tripulaciones de cañones antitanque se preparan para el enfrentamiento a quemarropa. Todos saben que el amanecer del 5 de julio traerá fuego y acero como nunca se había visto. La batalla de Kursk está lista para comenzar. En el norte, las divisiones de asalto de Model se enroscan como resortes. En el sur, los panzers de Manstein se agrupan para romper. Entre ellos, los defensores soviéticos aferran sus armas y esperan. La mayor batalla de tanques de la historia está a horas de distancia. A las 2 de la mañana del 5 de julio de 1943, la ofensiva alemana comienza no con el asalto principal, sino con un ataque de perturbación soviético. La artillería soviética abre fuego sobre las áreas de concentración alemanas en ambos sectores, habiendo identificado ubicaciones exactas a través de la exploración y la inteligencia. Durante 30 minutos, los cañones soviéticos bombardean las posiciones alemanas, con la esperanza de interrumpir el ataque antes de que comience. El bombardeo causa bajas y daña el equipo, pero no logra prevenir la ofensiva. La preparación principal de artillería alemana comienza a las 3:30 de la mañana en el sector sur. Las divisiones de asalto del mariscal de campo von Manstein se enfrentan a los 6º y 7º ejércitos de guardias del frente de Voronezh. Más de 1000 cañones alemanes abren fuego simultáneamente, creando una barrera rodante a través de las posiciones soviéticas. La tierra tiembla. Las explosiones desgarran la oscuridad antes del amanecer. El bombardeo dura 90 minutos, gastando miles de toneladas de explosivos de alta potencia. A las 5 en punto, cuando el bombardeo de artillería se levanta, los tanques avanzan. El 4º ejército Panzer, comandado por el general Hermann Hoth, lidera el asalto del sur. El 2º cuerpo Panzer de las SS forma la principal fuerza de ataque. 3 divisiones de élite avanzando en un frente estrecho de apenas 30 kilómetros. La división Leibstandarte, Adolf Hitler a la derecha, Das Reich en el centro y Totenkopf a la izquierda. Su objetivo está a 40 kilómetros al norte, la localidad de Prokhorovka y el campo abierto más allá. La armadura alemana avanza en olas. Primero vienen los pesados Tigres y Ferdinands, su gruesa armadura diseñada para absorber el fuego antitanque soviético, mientras sus potentes cañones eliminan posiciones defensivas. Detrás de ellos, los Panzers y los Panzer Mark IV siguen, listos para aprovechar cualquier ruptura. La infantería montada en semiorugas acompaña a los tanques, preparada para despejar las trincheras y posiciones fuertes soviéticas. Sobre Head, los bombarderos en picado Stuka y los cazas Focke-Wulf
brindan apoyo aéreo cercano. La respuesta soviética es inmediata y devastadora. A medida que los tanques alemanes emergen de sus líneas de inicio, los observadores de artillería soviéticos llaman a abrir fuego. En cuestión de minutos, cientos de cañones abren fuego sobre zonas de fuego defensivo planificadas. Las bombas caen sobre las columnas alemanas en avance. Los lanzacohetes Katyusha añaden sus distintivos salvos aullantes. Los alemanes avanzan a través de la barrera, aceptando bajas como el precio de mantener el impulso. El primer cinturón defensivo consiste en extensos campos de minas cubiertos por cañones antitanque e infantería atrincherada. Los tanques alemanes detonan minas, lanzando orugas o destruyendo ruedas. Los ingenieros se apresuran hacia adelante bajo fuego para despejar caminos, pero las ametralladoras y morteros soviéticos infligen grandes bajas. Los Tigres y Ferdinands demuestran ser en gran medida inmunes a las minas diseñadas para vehículos más ligeros, su peso simplemente aplastando todo a su paso. Pero las explosiones ralentizan el avance y canalizan la armadura en corredores más estrechos. Los cañones antitanques soviéticos abren fuego a distancias de 1000 metros o menos. Los cañones de 45 milímetros demuestran ser ineficaces contra la armadura frontal del Tiger, cuyas cápsulas rebotan inofensivamente. Pero los cañones más pesados de 76 milímetros logran bajas, especialmente contra los Panthers, cuya armadura lateral sigue siendo vulnerable. Los cazadores de tanques soviéticos emergen de posiciones ocultas, equipos de infante portando rifles antitanque y cargas de saco, acechando tanques alemanes individuales. La división Leibstandarte, comandada por el general de las SS Theodor Wisch, hace el progreso inicial más rápido. Avanzando al noreste hacia la aldea de Berezov, los Tigers de la división lideran el asalto. Una compañía de Tigers destruye un batallón completo de tanques soviéticos en las primeras horas, eliminando más de 30 T-34 mientras sufre daños mínimos. La combinación de óptica alemana superior, entrenamiento de la tripulación y protección de blindaje crea un campo de muerte. Para el mediodía del 5 de julio, el asalto del sur ha penetrado el primer cinturón defensivo soviético a lo largo de la mayor parte del frente de ataque. Las fuerzas alemanas avanzan entre 5 y 10 kilómetros, destruyendo cientos de tanques y cañones soviéticos. Pero el costo resulta ser mayor de lo anticipado. Decenas de tanques alemanes permanecen inmovilizados por minas o fallos mecánicos. Los cañones antitanques soviéticos, luchando hasta la muerte, derriban Panthers y Panzer IV. Los Ferdinands, que carecen de ametralladoras defensivas, resulta que son vulnerables a los ataques de infantería soviética. La división Das Reich, avanzando hacia el norte en dirección a Yakovlevo, encuentra una resistencia particularmente feroz. La infantería soviética de la 52ª División de Guardias de Fusileros se niega a retirarse, luchando desde trincheras y búnkers, incluso mientras los tanques alemanes avanzan. Las tropas de las SS se desmontan para despejar las posiciones soviéticas en un brutal combate cuerpo a cuerpo. Los lanzallamas queman los búnkers. Las granadas vuelan de un lado a otro a través del terreno lleno de cráteres. La división avanza 7 kilómetros para el anochecer, pero deja cientos de bajas atrás. Los defensores soviéticos emplean tácticas diseñadas específicamente para contrarrestar los blindados alemanes. En lugar de enfrentar los ataques de Panzers en batallas de tanques abiertas donde la superioridad alemana domina, las unidades soviéticas permiten que los blindados alemanes avancen a zonas de matanza preparadas. Los cañones antitanque posicionados en profundidad abren fuego a distancias más cercanas, donde incluso los cañones más ligeros pueden penetrar el blindaje lateral y trasero. Los tanques soviéticos permanecen ocultos en posiciones de tanque hundido, invisibles para los alemanes que avanzan hasta el último momento. Al caer la noche del 5 de julio, el asalto del sur ha logrado un éxito limitado. El cuarto ejército Panzer penetró entre 10 y 15 kilómetros en las defensas soviéticas
a lo largo de un frente de 30 kilómetros. 300 tanques soviéticos yacen destruidos o abandonados. Pero la ruptura no ha ocurrido. El segundo y el tercer cinturón defensivo soviético permanecen intactos. Las pérdidas alemanas superan las expectativas. 50 a 60 tanques destruidos o dañados solo en el primer día. Cientos de bajas de infantería. Averías mecánicas atormentan a los nuevos Panzers. La noche no trae descanso. Los aviones soviéticos bombardean las áreas de ensamblaje alemanas y las columnas de suministros. La artillería soviética realiza misiones de hostigamiento durante toda la noche. Los ingenieros soviéticos trabajan frenéticamente para reparar posiciones dañadas y establecer campos de minas adicionales en los huecos creados por los combates del día. Las tripulaciones de tanques alemanes realizan reparaciones de emergencia a la luz de la lámpara, soldando cadenas dañadas y reemplazando ruedas de carretera. El 6 de julio se reanuda la ofensiva alemana con una intensidad inalterada. El segundo cuerpo Panzer de las SS continúa empujando hacia el norte, ahora enfrentándose al segundo cinturón defensivo. La lucha se vuelve aún más salvaje a medida que las defensas soviéticas se profundizan. El pueblo de Yakovlevo se convierte en una casa de los muertos mientras las fuerzas de Das Reich lo despejan edificio por edificio. Los francotiradores soviéticos causan bajas en la infantería alemana. Los cañones antitanque posicionados en edificios de piedra disparan a quemarropa contra el blindaje alemán. La división Totenkopf, avanzando en el flanco izquierdo del cuerpo, se encuentra por primera vez con un gran número de blindados soviéticos. Elementos del primer ejército de tanques avanzan para contraatacar la penetración alemana. Cientos de T-34, respaldados por pesados KV-1, se lanzan hacia las posiciones alemanas. La batalla de tanques que sigue se libra en campos abiertos al sur del río Psel. Los tigres y panteras alemanas atacan a los tanques soviéticos a larga distancia, destruyendo T-34 antes de que los tanques soviéticos puedan cerrar la distancia. Pero los números soviéticos cuentan. Por cada T-34 destruido, aparecen otros dos. El campo de batalla se convierte en un paisaje de pesadilla. Tanques en llamas envían columnas de humo negro al cielo de verano. Vehículos destruidos esparcen por los campos. Los cráteres de los proyectiles marcan la tierra. Soldados muertos y heridos de ambos lados yacen esparcidos por el terreno en disputa. El olor de combustible en llamas, explosivos y muerte se cierne sobre todo. Las temperaturas se elevan, sumando agotamiento por calor a las bajas en combate. El polvo levantado por miles de vehículos reduce la visibilidad. Para el 7 de julio, el asalto del sur ha avanzado aproximadamente 20 kilómetros en las defensas soviéticas. El segundo cuerpo de Panzer de las SS lucha a través del segundo cinturón defensivo y se enfrenta al tercero. Pero el ritmo de avance se ralentiza drásticamente. La resistencia soviética se endurece con cada kilómetro que pasa. Reservas frescas llegan desde el frente de la estepa para tapar huecos. El fuego de artillería soviético se intensifica a medida que las fuerzas alemanas avanzan dentro del alcance de posiciones de armas adicionales. Las condiciones para los soldados alemanes se vuelven cada vez más desesperadas. El combate constante sin un descanso adecuado agota tanto a las tripulaciones como a la infantería. El consumo de municiones excede las proyecciones, forzando el racionamiento. Los servicios médicos se ven desbordados por la avalancha de bajas. El prometido avance rápido parece cada vez más improbable. Los comandantes alemanes informan a Manstein que las defensas soviéticas resultan ser mucho más fuertes de lo que las estimaciones de inteligencia calculaban. Los comandantes soviéticos reconocen que su estrategia defensiva está funcionando. Los alemanes se están desgastando contra posiciones preparadas. Cada kilómetro le cuesta a la Wehrmacht tanques y hombres que no puede reemplazar. Las pérdidas soviéticas, aunque asombrosas, pueden ser absorbidas. La industria soviética produce más tanques en un mes de lo que Alemania logra en un trimestre.
Un comandante de tanque SS escribe más tarde: las defensas rusas no tenían fin. Superábamos una posición, destruíamos docenas de sus tanques e inmediatamente encontrábamos otra línea defensiva con más tanques, más cañones, más infantería. Era como luchar contra una hidra. Por cada cabeza que cortábamos, aparecían dos más. Un oficial de tanques soviético recuerda: perdimos muchos tanques, muchos buenos hombres, pero resistimos. Cada hora que retrasábamos a los fascistas era una victoria. Sabíamos que venían refuerzos, sabíamos que solo teníamos que resistir un poco más. Para el 8 de julio, el asalto alemán del sur ha penetrado casi 25 kilómetros en las defensas soviéticas, pero sigue a 40 kilómetros de Prokhorovka. La ofensiva no ha fracasado, pero tampoco ha tenido éxito. La carrera ahora está entre el poder ofensivo alemán y las reservas soviéticas. Manstein compromete divisiones adicionales, alimentándolas en la batalla para mantener el impulso. Los comandantes soviéticos hacen lo mismo. La mayor batalla de tanques en la historia se está acercando a su clímax. Del 9 al 11 de julio podemos observar que la ofensiva alemana alcanza su punto crítico en ambos sectores. En el sur, las fuerzas de Manstein continúan avanzando hacia Prokhorovka, pero el avance se desacelera hasta convertirse en un desplazamiento en metros en lugar de kilómetros. En el norte, el asalto de Model se ha detenido completamente ante defensas aún más formidables que las del sur. La Wehrmacht está librando dos batallas separadas, y ninguna se acerca al avance decisivo que los planificadores alemanes habían imaginado. El sector sur continúa viendo el combate más feroz. El segundo cuerpo de Panzer de las SS, habiendo penetrado aproximadamente 30 kilómetros en las defensas soviéticas para el 10 de julio, se acerca a la encrucijada crítica cerca de Prokhorovka. Esta pequeña ciudad, insignificante en tiempos de paz, ahora representa la entrada a la zona abierta más allá de los cinturones defensivos soviéticos. Si la armadura alemana puede apoderarse de Prokhorovka y romper a través, las fuerzas de Manstein pueden girar hacia el norte y correr hacia Kursk mismo, completando potencialmente la mitad sur del cerco planeado. El alto mando soviético reconoce el peligro y compromete al quinto ejército de tanques de la Guardia para prevenir este avance. El general Pavel Rotmistrov manda el quinto ejército blindado de la Guardia, una poderosa formación mantenida en reserva precisamente para este momento. El ejército contiene más de 800 tanques y armas autopropulsadas, incluyendo cientos de T-34 y varios de los nuevos tanques pesados. En la noche del 11 al 12 de julio, Rotmistrov recibe órdenes de lanzar un masivo contraataque contra el segundo cuerpo Panzer de las SS en Prokhorovka. El objetivo: destrozar la cabeza de lanza alemana, detener la ofensiva y comenzar a empujar a los invasores hacia atrás. La inteligencia soviética estima que la fuerza de tanques alemana es de aproximadamente 300 a 400 vehículos en el área de Prokhorovka. Rotmistrov planea abrumarlos con números y agresión. El amanecer del 12 de julio de 1943 se rompe claro y cálido sobre los campos al suroeste de Prokhorovka. A las 8:30 de la mañana, la artillería soviética comienza un bombardeo masivo de las posiciones alemanas. Durante 15 minutos, miles de cañones bombardean las áreas de ensamblaje alemanas sospechosas. Luego, a las 8:50, cientos de tanques soviéticos avanzan en oleadas, avanzando hacia las posiciones alemanas a máxima velocidad. El quinto ejército de tanques de la Guardia ataca en formaciones densas, presentando un espectáculo de armamentos sin precedentes, incluso en esta guerra de gigantes mecanizados. La batalla que sigue se convierte en la mayor batalla de tanques de un solo día en la historia militar. Aproximadamente 1.200 tanques y cañones de asalto chocan en un campo de batalla que apenas mide 15 kilómetros cuadrados. Los alemanes, esperando continuar su avance hacia el norte, se enfrentan en su lugar a una ola de armamento soviético. Las tripulaciones de los tanques de las SS atacan objetivos tan rápido como pueden identificarlos. Los Tigres y los Panther
destruyen a los T-34 a larga distancia, sus cañones y ópticas superiores proporcionando una ventaja letal. Pero los tanques soviéticos siguen avanzando, cerrando la distancia donde las ventajas alemanas disminuyen. Las tácticas de Rotmistrov neutralizan deliberadamente la superioridad alemana. En lugar de participar en duelos a larga distancia, donde las armas y el blindaje alemanes dominan, los tanques soviéticos aceleran hacia las posiciones alemanas a toda velocidad. Los T-34 avanzan en grupos de 10 o 20, aceptando pérdidas horribles para acercarse a 500 metros, luego a 200, y luego a distancia de tiro certero. A estas distancias, las armas soviéticas de 76 milímetros pueden penetrar el blindaje lateral del Tiger. Los comandantes de tanques soviéticos embisten los vehículos alemanes cuando se acaba la munición o las armas se atascan. El campo de batalla se disuelve en caos, con los tanques soviéticos y alemanes entremezclados, disparando a distancias tan cercanas que algunos tripulantes utilizan pistolas y subfusiles. La lucha alcanza una intensidad que desafía la descripción. Los tanques explotan mientras la munición se incendia, enviando torretas volando metros en el aire. Los tripulantes saltan de vehículos en llamas solo para ser abatidos por el fuego de ametralladoras. El humo de cientos de tanques ardiendo reduce la visibilidad a casi nada. Los comandantes pierden el control de sus unidades mientras las comunicaciones por radio se descomponen en el caos electrónico. Ocurren duelos de tanques individuales a distancias de 50 metros o menos. El ruido de los motores, el fuego de armas y las explosiones se convierte en un rugido continuo. El calor del verano combinado con los incendios crea temperaturas dentro de los compartimientos de los tanques que se acercan a niveles insoportables. Las pérdidas soviéticas resultan catastróficas. Al final del día, el quinto ejército de tanques de la Guardia de Rotmistrov pierde aproximadamente 300 a 400 tanques destruidos y otro número similar dañados. Batallones enteros dejan de existir. Algunas compañías de T-34 sufren entre 80 y 90% de bajas. Los artilleros alemanes destruyen tanques soviéticos en grupos, a veces neutralizando 5 o 6 vehículos con tantos disparos. La masacre de la armadura soviética en Prokhorovka rivaliza con las peores derrotas de 1941. Pero a diferencia de esos desastres anteriores, el ataque soviético logra su objetivo estratégico: detiene el avance alemán. Las pérdidas alemanas, aunque significativamente menores, resultan igualmente decisivas. El segundo cuerpo Panzer de las SS pierde aproximadamente 50 a 70 tanques destruidos y más de 100 dañados. Más críticamente, el cuerpo agota su poder ofensivo. Las 3 divisiones de las SS que comenzaron la Operación Citadel, con casi 400 tanques entre ellas, ahora tienen apenas 200 vehículos operativos. El agotamiento de las tripulaciones, las averías mecánicas y los daños por combate han erosionado la fuerza de combate alemana hasta el punto en que further major offensives se vuelven imposibles. La vanguardia de Manstein se ha visto limitada. El campo de batalla después de Prokhorovka se asemeja a un cementerio industrial. Cientos de tanques destruidos y dañados esparcen los campos. Muchos arden durante horas, con municiones que continúan explotando. Los cuerpos de las tripulaciones de los tanques yacen esparcidos entre los escombros. El olor a carne quemada, combustible diésel y explosivos flota sobre el paisaje. Ambos lados evacuan a los heridos e intentan recuperar vehículos dañados bajo la cobertura de la oscuridad. Los equipos de recuperación alemanes trabajan frenéticamente para remolcar los Panthers y Tigers dañados de vuelta a las instalaciones de reparación, sabiendo que cada vehículo representa semanas de producción. Los equipos de recuperación soviéticos hacen lo mismo, rescatando lo que pueden de los escombros. Mientras la batalla de Prokhorovka se libra en el sur, el sector norte presenta una imagen igualmente sombría para las esperanzas alemanas. El 9º ejército del general Model, atacando hacia el sur,
desde el saliente de Orel hacia Kursk, avanza incluso menos que las fuerzas de Manstein. El asalto de Model, comenzando el 5 de julio con la misma preparación de artillería y puntas de lanza acorazadas que el ataque del sur, choca con defensas soviéticas que resultan incluso más formidables que las que enfrenta el Cuarto Ejército Panzer. El Frente Central, bajo el mando del general Rokossovski, preparó sus defensas con particular minuciosidad. Las advertencias de inteligencia sobre las intenciones alemanas otorgaron a los ingenieros soviéticos tiempo adicional para fortificar el sector norte. Los campos de minas se extienden por kilómetros. Las zanjas antitanque canalizan la armadura alemana hacia zonas de muerte predeterminadas. Cada pueblo ha sido transformado en una fortaleza. El 13º Ejército, defendiendo el eje principal del ataque de Model, se atrincheró con más de 3.000 cañones antitanque y minas que suman cientos de miles. Las fuerzas de Model incluyen el 47º Cuerpo Panzer, encabezado por los tanques Panther de la 10ª Brigada Panzer. El Panther, el diseño de tanque más nuevo de Alemania, hace su debut en combate en Kursk. En teoría, el Panther representa un arma ganadora de la guerra. Blindaje inclinado, un potente cañón de 75 milímetros, buena velocidad y movilidad. En la realidad, los Panthers resultan mecánicamente poco fiables. Las transmisiones fallan bajo el estrés del combate. Los motores se sobrecalientan. Los ejes finales se rompen. De los 200 Panthers desplegados con el ejército de Model, la mitad está fuera de acción debido a fallos mecánicos dentro de los primeros 3 días de combate. El avance alemán en el norte mide el progreso en cientos de metros en lugar de kilómetros. Para el 7 de julio, las fuerzas de Model apenas penetran 10 a 12 kilómetros en las defensas soviéticas, menos de la mitad de la distancia lograda por Manstein en el sur. Las tácticas defensivas soviéticas resultan devastadoramente efectivas. Los cañones antitanque atacan la armadura alemana desde posiciones ocultas, destruyendo tanques antes de que las tripulaciones alemanas puedan identificar la amenaza. La infantería soviética se infiltra alrededor de las puntas de lanza alemanas, atacando columnas de suministro y puestos de mando. El campo de batalla se convierte en una serie de combates aislados en lugar de un avance fluido. La estación de tren de Ponyry, una colección aparentemente insignificante de edificios al noreste de Kursk, se convierte en el centro de algunos de los combates más feroces de la guerra. Model compromete la 2ª y la 9ª divisiones Panzer para apoderarse de Ponyry, creyendo que su captura abrirá la ruta a Kursk. Los defensores soviéticos del 2º Ejército de Tanques y el 16º Cuerpo de Tanques transforman Ponyry en una fortaleza. Durante 6 días, las fuerzas alemanas asaltan la estación en repetidos ataques. Tigres y Ferdinands avanzan a través de campos de minas y fuego antitanque. La infantería alemana asalta trincheras y búnkeres en combate cuerpo a cuerpo. Los defensores soviéticos contraatacan repetidamente, haciendo retroceder a las fuerzas alemanas. Los edificios cambian de manos múltiples veces. Para el 11 de julio, Ponyry sigue en manos soviéticas y la ofensiva de Model se ha estancado efectivamente. La disparidad entre el progreso del norte y del sur obliga a tomar decisiones difíciles al alto mando alemán. Hitler, monitoreando la batalla desde su cuartel general en Prusia Oriental, se siente cada vez más frustrado. El prometido cerco y destrucción de las fuerzas soviéticas en el saliente de Kursk parece inalcanzable. La ofensiva estancada de Model en el norte significa que, incluso si Manstein logra avanzar en el sur, no habrá un tenedor del norte para completar el cerco. La operación degenera de un ambicioso doble envolvimiento en una batalla de desgaste que favorece la superioridad numérica soviética. Las reservas soviéticas continúan fluyendo hacia la batalla desde el frente de la estepa y otras formaciones. Divisiones frescas llegan para reemplazar a las unidades desgastadas en los combates. Las pérdidas de tanques, aunque severas, son reemplazadas por nuevos vehículos de fábricas más allá de los Urales. Los almacenes de munición de artillería soviética,
acumulados durante meses de preparación, siguen siendo adecuados a pesar del consumo masivo. El Ejército Rojo está intercambiando espacio y bajas por tiempo, sabiendo que cada día debilita el poder ofensivo alemán mientras la fuerza soviética se reconstruye. El costo acumulado en las fuerzas alemanas a mediados de julio se vuelve insostenible. El 9º Ejército en el norte pierde más de 20.000 bajas y 200 tanques en una semana de combate. El 4º Ejército Panzer en el sur sufre 15.000 bajas y 300 tanques destruidos o dañados. Las divisiones de infantería alemanas son desgastadas en la brutal lucha cuerpo a cuerpo. La Luftwaffe, que inicialmente logra la superioridad aérea, encuentra que la resistencia aérea soviética se endurece a medida que llegan refuerzos. Las pérdidas de aeronaves alemanas aumentan y el agotamiento de los pilotos deteriora el rendimiento. Los factores externos ahora interfieren en los cálculos de Hitler. El 10 de julio, las fuerzas aliadas aterrizan en Sicilia, abriendo un nuevo frente en el Mediterráneo. La resistencia italiana colapsa, amenazando toda la posición del eje en el sur de Europa. Hitler enfrenta decisiones estratégicas: continuar con la operación Citadelle a pesar de los crecientes costos y las perspectivas decrecientes, o terminar la ofensiva y redistribuir las fuerzas para enfrentar la crisis mediterránea. Sus generales presentan opiniones divididas. Manstein argumenta que el asalto del sur aún puede lograr una ruptura si se le da varios días más. Model informa que su ataque del norte no tiene perspectivas de éxito. Guderian reitera su oposición a toda la operación. El 12 de julio, el día de Prokhorovka, marca el clímax operativo de la batalla de Kursk. Mientras la masiva batalla de tanques se desata al suroeste de ese pequeño pueblo, las fuerzas soviéticas lanzan su propia ofensiva en un sector completamente diferente. El frente occidental y el frente de Briansk atacan el saliente de Orel, la misma base desde la cual Model lanzó su ataque. Esta contraofensiva soviética, la Operación Kutuzov, amenaza con rodear todo el ejército de Model si continúa empujando hacia el sur en dirección a Kursk. Las mesas estratégicas han cambiado. Los alemanes, que iniciaron la Operación Citadelle con la intención de rodear a las fuerzas soviéticas, ahora corren el riesgo de ser rodeados ellos mismos. Hitler, recibiendo informes sobre los desembarcos aliados en Sicilia y la contraofensiva soviética contra Orel, convoca a sus comandantes a una conferencia el 13 de julio. La discusión resulta acalorada. Manstein argumenta a favor de continuar el asalto del sur durante varios días más, creyendo que un avance sigue siendo posible. Model solicita permiso para retirarse y defenderse contra el ataque soviético en Orel. Hitler, influenciado por la crisis del Mediterráneo y la amenaza a Orel, toma su decisión. La operación Citadelle es cancelada. La ofensiva que debía restaurar la fortuna alemana en el este se termina después de 8 días de combate. La orden de cancelación resulta controvertida. Algunos comandantes alemanes creen que varios días más de ataques podrían haber logrado un avance en el sur, aunque las reservas soviéticas hacen que esto sea dudoso. Otros reconocen que continuar la ofensiva arriesga pérdidas catastróficas para ganancias mínimas. Los historiadores debaten si Prokhorovka decidió la batalla o si el fracaso de Model en el norte y la ofensiva soviética de Orel hicieron que la derrota alemana fuera inevitable, independientemente de los eventos en Prokhorovka. Lo que permanece indiscutido es que después del 13 de julio, Alemania nunca más lanza una ofensiva importante en el frente oriental. Un oficial de tanque alemán escribe más tarde: Prokhorovka fue un caos indescriptible. Destruimos cientos de sus tanques, pero seguían viniendo. Cuando llegó la orden de interrumpir el ataque, sentí tanto alivio como frustración. Estuvimos tan cerca, pero nunca lo suficiente. Un comandante de tanque soviético recuerda: la mitad de mi batallón murió en Prokhorovka. Avanzamos directamente hacia los tigres fascistas, sabiendo que la mayoría de nosotros moriría, pero sabiendo que teníamos que detenerlos. Cuando cayó la noche y todavía manteníamos el campo, supimos que habíamos ganado.
no la batalla, sino la guerra. Nunca avanzarán de nuevo. El punto de inflexión ha pasado. La ofensiva alemana ha fracasado en alcanzar sus objetivos. Las defensas soviéticas han resistido, absorbido un castigo horrible y detenido el último gran ataque de la Wehrmacht. Ahora la iniciativa pasa permanentemente al Ejército Rojo. La cuestión ya no es si Alemania puede ganar en el este, sino cuánto tiempo puede retrasar la derrota inevitable. La cancelación de la Operación Citadelle el 13 de julio no termina la batalla de Kursk. En cambio, marca la transición de la ofensiva alemana a la contraofensiva soviética, un cambio que transforma la situación estratégica en todo el frente oriental. La orden de Hitler termina el asalto, pero no autoriza una retirada inmediata. Las fuerzas alemanas deben mantener sus posiciones mientras responden simultáneamente al masivo ataque soviético en el saliente de Orel, que comenzó el 12 de julio. La contraofensiva soviética se desarrolla en fases diseñadas para aprovechar la debilidad alemana y evitar cualquier reorganización de las posiciones defensivas. La Operación Kutuzov, el asalto al saliente de Orel al norte de Kursk, involucra 3 frentes soviéticos con más de 1.300.000 soldados, apoyados por más de 3.000 tanques y 21.000 cañones. El objetivo se extiende más allá de simplemente empujar a las fuerzas alemanas hacia atrás. Los comandantes soviéticos tienen la intención de destruir por completo el ejército de Model y liberar la ciudad de Orel. Los ataques soviéticos comienzan con devastadores bombardeos de artillería. Miles de cañones abren fuego simultáneamente sobre las posiciones alemanas, entregando concentraciones que abruman las defensas. Los bombardeos duran horas, destruyendo sistemáticamente las fortificaciones alemanas, los puestos de mando y los depósitos de suministros. La aviación soviética, ahora logrando superioridad numérica a medida que la Luftwaffe se dispersa para enfrentar múltiples amenazas, bombardea las áreas traseras alemanas e interrumpe las rutas de suministro. Las fuerzas alemanas, atrapadas entre la necesidad de defenderse contra los ataques soviéticos y la insistencia de Hitler en mantener el terreno ganado durante Citadelle, enfrentan demandas imposibles. Las unidades que pasaron 8 días atacando hacia el sur ahora deben defenderse contra las fuerzas soviéticas que atacan desde el norte y el este. Soldados exhaustos, escasos de municiones y reemplazos, ocupan posiciones contra divisiones soviéticas frescas. Las unidades de tanques con 50% o menos de vehículos operativos enfrentan formaciones acorazadas soviéticas a plena capacidad. El 9º Ejército del Modelo realiza una retirada combativa desde sus posiciones al sur de Orel. La retirada, que comienza a mediados de julio, avanza bajo constante presión soviética. Las fuerzas soviéticas persiguen agresivamente, intentando cortar las unidades alemanas y transformar la retirada en una derrota. Las retaguardias alemanas luchan en desesperadas acciones de retraso en los cruces de ríos y en los cruces de caminos clave. Los Tigres y los Panteras restantes anclan la defensa, su pesado blindaje cobrando un precio en los tanques soviéticos que persiguen. Pero las averías mecánicas y las escaseces de combustible obligan al abandono de numerosos vehículos. El Tison retiro revela la magnitud total de las pérdidas alemanas durante Citadelle. Campos y márgenes de carretera están llenos de equipo destruido y abandonado. Tanques quemados, cañones de asalto derribados, camiones dañados y piezas de artillería destrozadas marcan la ruta de retirada. Las tumbas alemanas aparecen por cientos, cavadas apresuradamente y marcadas con simples cruces o cascos sobre rifles. Los suministros abandonados testifican la capacidad logística decreciente de la Wehrmacht. En el sector sur, las fuerzas de Manstein enfrentan una presión similar. El 3 de agosto, las fuerzas soviéticas lanzan la Operación Rumyantsev, una masiva contraofensiva destinada a liberar Belgorod y Yarkov. El frente de Voronezh y el frente de Stepa, reforzados y reabastecidos, atacan las posiciones alemanas con más de 1 millón de hombres y más de 2.000 tanques.
el cuarto ejército Panzer y el destacamento del ejército Kempf, aún recuperándose de la paliza recibida durante Citadele, no pueden aguantar. Las fuerzas soviéticas recapturan Belgorod el 5 de agosto en feroces combates callejeros que dejan gran parte en ruinas. El avance continúa hacia Yarkov, la ciudad industrial que cambió de manos en múltiples ocasiones durante la guerra. Manstein, reconociendo que mantener Yarkov arriesga el cerco de toda su fuerza, solicita permiso para retirarse. Hitler inicialmente se niega, declarando Yarkov como una fortaleza que debe ser mantenida a toda costa. Manstein ignora la orden y comienza a evacuar la ciudad el 22 de agosto. Las fuerzas soviéticas entran en Yarkov el 23 de agosto, encontrando una ciudad devastada por años de ocupación y combate. La lucha durante la contraofensiva soviética resulta tan salvaje como el asalto alemán. Las fuerzas soviéticas aceptan numerosas bajas para mantener el impulso. Las brigadas de tanques cargan contra las posiciones defensivas alemanas, sufriendo pérdidas del 50 al 60% para lograr avances. La infantería soviética asalta los puntos fuertes alemanes en ataques de oleada humana que a veces tienen éxito a través del mero peso de los números. La disposición del Ejército Rojo a pagar el precio, combinada con una creciente competencia táctica y una abrumadora superioridad material, empuja a las fuerzas alemanas constantemente hacia el oeste. La liberación de Orel el 5 de agosto proporciona a la Unión Soviética su primera gran victoria del verano y un triunfo propagandístico que rivaliza con Stalingrado. Stalin ordena saludos de artillería celebratorios en Moscú, los primeros saludos de este tipo de la guerra. La recaptura de Orel y Belgorod demuestra que el Ejército Rojo no solo puede defender, sino también atacar con éxito, retrocediendo a las fuerzas alemanas y liberando territorio soviético. El impacto psicológico en ambos lados resulta profundo. Las cifras finales de bajas de la batalla de Kursk y las posteriores contraofensivas soviéticas revelan el terrible costo de la batalla. Las pérdidas soviéticas totalizan aproximadamente 800.000 muertos, heridos y desaparecidos desde el 5 de julio hasta el 23 de agosto. Las pérdidas de tanques y cañones de asalto superan los 6.000 vehículos, aunque muchos son recuperados y reparados. El costo humano asombra la imaginación. Sin embargo, la mano de obra y las reservas industriales soviéticas absorben estas pérdidas y continúan fortaleciéndose. Las pérdidas alemanas, aunque menores en números absolutos, resultan estratégicamente decisivas. Las bajas totales se acercan a 200.000 muertos, heridos y desaparecidos. Se han perdido más de 1.500 tanques y cañones de asalto, incluidos muchos de los vehículos más nuevos y capaces. Las pérdidas de aeronaves superan los 1.000 aparatos. Más críticamente, estas pérdidas no pueden ser reemplazadas. La industria alemana, obstaculizada por los bombardeos aliados y la escasez de recursos, no puede igualar las tasas de producción soviéticas. La Wehrmacht, que se retira de Kursk, es fundamentalmente más débil que el ejército que comenzó Citadele, mientras su oponente soviético se fortalece con cada mes que pasa. El campo de batalla en sí, que se extiende a lo largo de miles de kilómetros cuadrados en el centro de Rusia, se convierte en un vasto cementerio. Cientos de tanques destruidos oxidan en los campos donde encontraron su fin. Los cráteres de artillería marcan el paisaje, los pueblos destrozados, los bosques quemados y las carreteras llenas de cráteres dan testimonio de la intensidad de la batalla. La munición sin detonar cubre el suelo, causando víctimas civiles durante años después de que termina la lucha. Las fuerzas alemanas establecen nuevas líneas defensivas al oeste de sus posiciones iniciales, habiendo intercambiado territorio soviético ganado en 1941 y 1942 por nada más que bajas. El frente se estabiliza temporalmente a principios de septiembre, mientras ambas partes hacen una pausa para reorganizarse. Pero la situación estratégica ha cambiado fundamentalmente.
Antes de Kursk, Alemania mantenía la capacidad teórica para lanzar ofensivas importantes en el este. Después de Kursk, la Wehrmacht solo puede defender, intercambiar espacio por tiempo y esperar una paz negociada que nunca llegará. Manstein y Model, dos de los comandantes más capaces de Alemania, reconocen las implicaciones estratégicas. Ambos hombres entienden que Kursk no representa simplemente una derrota táctica, sino una catástrofe estratégica de la que Alemania no puede recuperarse. En comunicaciones privadas y memorias de posguerra, ambos reconocen que después de Kursk, la estrategia alemana en el este se reduce a retrasar la inevitable derrota en lugar de lograr la victoria. Un general alemán reflexiona más tarde: Kursk fue el final del poder ofensivo alemán en 1919. El este. Lanzamos nuestras mejores divisiones, nuestros tanques más nuevos, nuestros mejores soldados contra defensas preparadas y fracasamos. Después de Kursk, solo pudimos retirarnos, lentamente al principio, luego más rápido, hasta volver a Berlín. Un oficial del personal soviético escribe: los fascistas llegaron a Kursk creyendo que sus tigres y panteras los salvarían. Aprendieron que el coraje, la determinación y los números importan más que la tecnología. Pagamos un precio terrible, pero los detuvimos, y una vez detenidos, nunca avanzaron de nuevo. Para septiembre de 1943, la batalla de Kursk y sus consecuencias concluyen. La mayor batalla de tanques en la historia termina con la victoria soviética completa. El Ejército Rojo ha defendido con éxito, contraatacado de manera decisiva y liberado un territorio significativo. El camino hacia el oeste, hacia Ucrania, Bielorrusia, Polonia y, en última instancia, Alemania, está abierto. La guerra en el este entra en su fase final. El largo y sangriento avance de Kursk a Berlín. Detrás de las estadísticas estratégicas y los análisis operacionales se encuentra una catástrofe humana de proporciones asombrosas. Los números recopilados en los registros militares cuentan solo una parte de la historia. Detrás de cada cifra de bajas hay una tragedia individual, una familia destruida, una comunidad devastada, un futuro borrado. Los heridos presentan lesiones horribles características de la guerra mecanizada. Las tripulaciones de los tanques sufren quemaduras en la mayor parte de sus cuerpos cuando la munición explota o el combustible se enciende dentro de sus vehículos. Las quemaduras, a menudo de tercer grado, cubren caras, manos y torsos, creando lesiones que la medicina de 1940 tiene dificultades para tratar de manera efectiva. Muchos sobrevivientes de quemaduras mueren por infección o shock en los días posteriores a la lesión. Aquellos que sobreviven enfrentan meses o años de dolorosa recuperación y desfiguración permanente. Los soldados de infantería sufren por fragmentos de obuses, balas y lesiones por explosiones. Los proyectiles de artillería de alto explosivo, utilizados en grandes cantidades en Kursk, crean heridas que ningún cirujano de guerras anteriores había encontrado. Una destrucción masiva de tejidos, múltiples heridas por fragmentos y amputaciones traumáticas. Las consecuencias inmediatas de las grandes batallas de tanques como Prokhorovka revelan escenas de devastación indescriptible. Cientos de carcasas de tanques quemados esparcen por campos que abarcan kilómetros cuadrados. Cuerpos de los miembros de la tripulación yacen esparcidos alrededor de vehículos destruidos, muertos mientras intentaban escapar o abatidos después de salir de tanques en llamas. El calor del verano acelera la descomposición y en cuestión de días el hedor de la muerte se cierne sobre el campo de batalla. Ambas partes organizan detalles de entierro para inhumar a los muertos, pero los números abrumen la mano de obra disponible. Muchos cuerpos reciben solo un entierro apresurado en agujeros de proyectiles o fosas comunes. La identificación adecuada resulta imposible para la mayoría de las víctimas. Las chapas de identificación se derriten en los fuegos, los uniformes se queman y muchos cuerpos están dañados más allá del reconocimiento. Los prisioneros soviéticos capturados por las fuerzas alemanas durante la batalla
son transportados a campos en Polonia o Alemania ocupadas, donde las condiciones siguen siendo deliberadamente letales. La ideología racial nazi considera a los pueblos eslavos como subhumanos, y los prisioneros soviéticos reciben un tratamiento que refleja esta visión mundial asesina. Las raciones de hambre, el refugio inadecuado, las condiciones laborales brutales y el asesinato sistemático matan a la mayoría de los prisioneros soviéticos en cuestión de meses tras su captura. Los prisioneros alemanes en manos soviéticas enfrentan años de cautiverio en condiciones duras y muchos no regresan a casa hasta la década de 1950. Las víctimas civiles en la región de Kursk son difíciles de calcular con precisión, pero ciertamente suman decenas de miles. La población civil en el saliente y las áreas circundantes sufre bombardeos de artillería, bombardeos aéreos, combates recorriendo aldeas y atrocidades deliberadas. Las aldeas atrapadas entre ejércitos en avance y en retirada son destruidas, sus habitantes muertos en fuego cruzado o asesinados intencionadamente. Los civiles soviéticos acusados de colaboración enfrentan ejecución cuando el Ejército Rojo recupera el territorio. Las fuerzas alemanas asesinan a civiles sospechosos de actividad guerrillera o simplemente para crear terror. Centenares de miles de civiles se quedan sin hogar debido a los combates. Las aldeas a lo largo de la zona de combate arden hasta los cimientos, víctimas del fuego de artillería, bombardeos aéreos o destrucción deliberada. Familias de campesinos que sobrevivieron a la ocupación alemana ahora enfrentan la tarea de reconstruir desde cero. Las casas están destruidas, el ganado muerto o robado, y los cultivos pisoteados por tanques y quemados por los combates. Los refugiados huyen de las zonas de combate con las pocas pertenencias que pueden llevar, creando corrientes de personas desplazadas que desbordan a las autoridades civiles soviéticas. El trauma psicológico infligido a los sobrevivientes, tanto militares como civiles, resulta profundo y duradero. Los soldados que soportan semanas de combate continuo sin un descanso adecuado experimentan lo que la medicina contemporánea llama shock por explosión o fatiga de combate, ahora reconocidos como trastorno por estrés postraumático. Los hombres se rompen bajo la presión del bombardeo constante de artillería, siendo testigos de las muertes de sus camaradas y viviendo con la posibilidad diaria de su propia muerte violenta. Los servicios médicos militares soviéticos, centrados en las heridas físicas, ofrecen poco tratamiento para las víctimas psicológicas. Los civiles que sobrevivieron a la batalla llevan su propio trauma. Los niños son testigos de horrores que ningún niño debería ver. Padres muertos, hogares destruidos, violencia en una escala que quiebra la inocencia. Las mujeres sufren violencia sexual tanto de los ocupantes alemanes como, cada vez más, de los soldados soviéticos a medida que la disciplina se quiebra bajo el estrés del combate. Los residentes ancianos que sobrevivieron a guerras y revoluciones anteriores enfrentan otra catástrofe que destruye comunidades y modos de vida. Los días y semanas inmediatos, después de la batalla, ven esfuerzos desesperados para cuidar a los heridos y enterrar a los muertos. Los servicios médicos militares soviéticos evacúan a cientos de miles de heridos a hospitales en la retaguardia. Un desafío logístico de proporciones asombrosas. Los trenes hospitalarios transportan a soldados heridos lejos del frente, sus vagones llenos de hombres en camillas apiladas 3 alturas. Muchos mueren durante la evacuación. Sus heridas son demasiado graves o las infecciones demasiado avanzadas. Aquellos que llegan a los hospitales enfrentan cirugías realizadas en condiciones primitivas con anestesia y antibióticos inadecuados. Los detalles del entierro trabajan durante semanas limpiando los campos de batalla de cadáveres. El calor del verano hace que este trabajo sea particularmente sombrío. Los cuerpos se descomponen rápidamente y el hedor obliga a los grupos de entierro a trabajar en turnos cortos. Los muertos soviéticos reciben un entierro apresurado en fosas comunes, a menudo con una ceremonia mínima.
Dado que los capellanes son escasos en el ateo Ejército Rojo, los oficiales políticos a veces ofrecen discursos ideológicos sobre las tumbas, pero a menudo incluso esta formalidad se omite. Los muertos alemanes se entierran por separado cuando es posible, aunque durante el combate intenso, la conveniencia dicta entierros mixtos de ambas nacionalidades. El paisaje mismo lleva cicatrices permanentes. Los bosques se reducen a tocones destrozados por el fuego de artillería. Los campos están llenos de cráteres y esparcidos con municiones sin detonar que matarán a civiles durante décadas. Las aldeas son niveladas, dejando solo cimientos carbonizados y escombros. Las carreteras son destruidas por bombardeos y demoliciones deliberadas. La infraestructura de la vida civil en miles de kilómetros cuadrados yace en ruinas. Los huérfanos son miles. Niños cuyos padres murieron en combate o fueron asesinados por fuerzas de ocupación deambulan por los campos de batalla y las columnas de refugiados, buscando comida y refugio. Las autoridades soviéticas eventualmente reúnen a estos huérfanos en instituciones estatales, pero en el inmediato después, muchos sobreviven a través de la recolección y la mendicidad. La vista de niños sin hogar se convierte en algo cotidiano en los territorios recuperados, un testimonio de la capacidad de la guerra para destruir no solo el presente, sino el futuro. Las familias de toda la Unión Soviética y Alemania reciben notificaciones de muertes, heridas o estado de desaparecidos. La burocracia de la muerte abruma la capacidad administrativa de ambos lados. Muchas familias no reciben ninguna notificación oficial durante meses o años. Otras reciben información incorrecta. La ausencia de información crea una agonizante incertidumbre. Las esposas no saben si son viudas. Los padres no pueden llorar a los hijos cuyos destinos permanecen desconocidos. El costo psicológico de esta incertidumbre agrava el dolor de la pérdida confirmada. Un ordenanza médico soviético testifica más tarde: los heridos llegaban en corrientes interminables. Nos quedamos sin morfina, sin vendas, sin nada. Los hombres morían en las mesas de operaciones no porque no pudiéramos salvarlos, sino porque nos faltaban los suministros más básicos. Los gritos nunca pararon. Un capellán alemán recuerda: he enterrado a tantos jóvenes que perdí la cuenta, chicos de 18 años que deberían haber empezado la universidad o aprender un oficio, en cambio, murieron en un campo ruso por una guerra ya perdida. Dejé de preguntarle a Dios por qué. No había respuestas. Las consecuencias inmediatas de la batalla de Kursk crean una crisis humanitaria de proporciones abrumadoras. Los servicios médicos, los detalles de enterramiento y los sistemas de asistencia a refugiados de ambos lados se ven sobrepasados hasta el punto de quiebre. La magnitud del sufrimiento desafía una respuesta adecuada. En los años venideros, los supervivientes lucharán por explicar lo que presenciaron a quienes no estuvieron allí. Muchos llevarán cicatrices físicas y psicológicas por el resto de sus vidas, constantes recordatorios de aquellas terribles semanas del verano de 1943, cuando la mayor batalla de tanques de la historia convirtió los campos de la Rusia central en un infierno de acero y muerte. La batalla de Kursk se erige como uno de los enfrentamientos decisivos de la Segunda Guerra Mundial, un punto de inflexión del cual la posición estratégica de Alemania en el este nunca se recupera. La importancia de la batalla se extiende mucho más allá del resultado táctico inmediato de una ofensiva alemana rechazada y una contraofensiva soviética exitosa. Kursk representa el momento en que la iniciativa estratégica en el frente oriental pasa de manera irreversible de Alemania a la Unión Soviética, transformando el carácter de la guerra de un concurso con un resultado incierto a un avance soviético inexorable hacia Berlín. El impacto estratégico inmediato resulta devastador para Alemania. El fracaso de la Operación Citadelle consume la última gran capacidad ofensiva de la Wehrmacht en el este. Las divisiones de Panzer comprometidas en el asalto, la principal fuerza de ataque de Alemania, emergen de la batalla como sombras de su anterior fuerza. Las pérdidas de tanques, aunque sustituibles en teoría,
no pueden ser reemplazadas a las tasas necesarias para reconstruir estas formaciones a una capacidad ofensiva. Más críticamente, la pérdida de tripulaciones entrenadas, cada una representando meses de costosa instrucción, erosiona la ventaja cualitativa que las fuerzas blindadas alemanas disfrutaban anteriormente. Las futuras operaciones alemanas en el este serán puramente defensivas, luchando en una serie de acciones de retraso contra un enemigo que se fortalece con cada mes que pasa. La destrucción del poder ofensivo alemán en Kursk permite a la Unión Soviética tomar y mantener la iniciativa durante el resto de la guerra. Tras la victoria en Kursk, el Ejército Rojo lanza una serie de ofensivas masivas que empujan a las fuerzas alemanas hacia el oeste de manera constante. La liberación de Ucrania comienza en otoño 1943. Bielorrusia sigue en verano 1944. Para enero 1945, las fuerzas soviéticas están en suelo alemán, preparándose para el asalto final a Berlín. Ninguna de estas operaciones posteriores habría sido posible si Alemania hubiera logrado un avance en Kursk y destruido fuerzas soviéticas significativas en un cerco exitoso. Las consecuencias políticas se extienden más allá del frente oriental. El fracaso de Alemania en Kursk, combinado con el desembarco aliado en Sicilia en julio de 1943 y la posterior capitulación italiana, demuestra a las naciones neutrales y a los aliados indecisos que el eje no puede ganar la guerra. Turquía, que Alemania cortejó a lo largo de la guerra, mantiene su neutralidad y finalmente se une a los aliados en febrero de 1945. Finlandia, cobelicista de Alemania contra la Unión Soviética, comienza a buscar una paz separada, firmando eventualmente un armisticio en septiembre de 1944. El aislamiento estratégico de Alemania se acelera a medida que antiguos aliados y posibles socios reconocen la inevitable derrota alemana. Las lecciones militares aprendidas en Kursk influyen profundamente en las operaciones soviéticas posteriores. Las tácticas defensivas empleadas con éxito contra la operación Citadele, múltiples cinturones defensivos en profundidad, grandes concentraciones de minas, posiciones fuertes antitanque y contraataques agresivos, se convierten en la doctrina defensiva estándar soviética. Cuando se adaptan para operaciones ofensivas, estas lecciones informan las grandes ofensivas soviéticas de 1944 y 1945. El Ejército Rojo aprende a coordinar armaduras, artillería, infantería y poder aéreo en operaciones combinadas que destruyen sistemáticamente las posiciones defensivas alemanas. El arte operacional demostrado en la planificación y ejecución soviéticas después de Kursk representa una transformación fundamental del Ejército Rojo que sufrió derrotas catastróficas en 1941. Las lecciones militares alemanas de Kursk resultan más difíciles de implementar. Los comandantes alemanes reconocen que atacar defensas soviéticas preparadas con una sorpresa inadecuada y una fuerza insuficiente no produce más que bajas. El valor de los nuevos tanques Tiger y Panther se hace evidente, pero también lo son sus limitaciones: falta de fiabilidad mecánica, consumo excesivo de combustible y vulnerabilidad a los ataques de infantería a corta distancia. La doctrina táctica alemana se adapta hacia operaciones defensivas que enfatizan reservas móviles y contraataques blindados en lugar de ofensivas sostenidas. Pero estas adaptaciones no pueden superar desventajas estratégicas fundamentales: disminución de la mano de obra, producción inadecuada, escasez de combustible y la inexorable aritmética de una guerra en dos frentes. El costo humano de Kursk resuena a través de la sociedad soviética por generaciones. Las enormes bajas, aunque absorbidas por las reservas de mano de obra soviéticas, representan pérdidas permanentes de padres, hijos, esposos y hermanos. Cada familia soviética tocada por la guerra, y pocas quedan sin tocar, lleva la carga de la pérdida. El impacto demográfico de las bajas soviéticas en la guerra, incluyendo Kursk, se manifiesta en tasas de natalidad reducidas, desequilibrios de género
y una generación marcada por el trauma. La cultura conmemorativa soviética eleva a Kursk a un estatus legendario, celebrando la victoria mientras reconoce el terrible precio pagado. Los veteranos de Kursk reciben un reconocimiento especial en la sociedad soviética, aunque muchos cargan heridas psicológicas que nunca discuten. Para Alemania, Kursk representa el principio del fin en el frente oriental. Los intentos de propaganda del régimen nazi pretenden retratar la batalla como un éxito defensivo, alegando bajas soviéticas infladas mientras minimizan las pérdidas alemanas. Pero los soldados y civiles alemanes cada vez reconocen más la verdad. Las cartas del frente, aunque censuradas, transmiten la realidad de una guerra que se está perdiendo. El frente doméstico alemán, sometido a un bombardeo aliado cada vez más intensificado a lo largo de 1943, enfrenta la perspectiva de una derrota total. El intento de asesinato del 20 de julio de 1944 contra Hitler refleja en parte el reconocimiento de los oficiales militares, informado por desastres como Kursk, de que Alemania no puede ganar y que la lucha continua produce solo destrucción adicional. La batalla de Kursk se recuerda hoy a través de memoriales, museos y conmemoraciones anuales en Rusia y otras repúblicas soviéticas antiguas. El campo de batalla en sí, preservado en algunos lugares y edificado en otros, atrae a historiadores veteranos en número decreciente y a aquellos que buscan entender este momento crucial. El complejo memorial en Prokhorovka, lugar de la batalla decisiva de tanques, cuenta con un campanario visible a kilómetros en la estepa, conmemorando a los soldados soviéticos que murieron allí. Los museos en Kursk, Orel y Belgorod exhiben artefactos recuperados del campo de batalla, piezas de tanques oxidadas, cascos, armas y objetos personales pertenecientes a quienes lucharon. Las diferentes naciones recuerdan Kursk de manera diferente, reflejando narrativas históricas y contextos políticos divergentes. En Rusia, Kursk se erige como una de las grandes victorias patrióticas, prueba de la resistencia soviética y del eventual triunfo sobre la agresión nazi. La batalla ocupa un lugar destacado en la educación militar rusa y en la cultura popular. En Alemania, Kursk recibe menos atención pública que Stalingrado o las batallas finales por Berlín, pero los historiadores militares reconocen su importancia. La derrota en Kursk confirmó que Alemania no podía lograr la victoria a través de operaciones ofensivas y que el frente oriental consumiría a la Wehrmacht en una guerra de desgaste que no podría ganar. Los historiadores occidentales inicialmente subestimaron la importancia de Kursk, enfocándose principalmente en las operaciones del frente occidental y viendo el frente oriental a través del lente de la política de la Guerra Fría. A medida que se abrieron los archivos soviéticos en los años 90 y mejoró la investigación, la comprensión occidental del papel fundamental de Kursk se profundizó. Los historiadores militares modernos reconocen a Kursk como quizás la batalla más importante en el frente oriental, después de Stalingrado, el momento en que la última esperanza realista de Alemania, de evitar una derrota total, desapareció. Las lecciones que ofrece Kursk se extienden más allá de la historia militar hacia preguntas más amplias sobre estrategia, liderazgo y la naturaleza de la guerra industrial. La batalla demuestra que la superioridad tecnológica por sí sola no puede superar la desventaja numérica, la mala planificación estratégica y un enemigo que lucha en su suelo con total compromiso. Las ventajas técnicas alemanas en el diseño de tanques, la formación de tripulaciones y la experiencia táctica resultaron insuficientes frente a las ventajas soviéticas en números, producción industrial y profundidad estratégica. El fracaso de la Wehrmacht para lograr la sorpresa, la demora de la Operación Citadel para esperar nuevo equipo y el compromiso de fuerzas en una operación sin perspectivas realistas de éxito estratégico reflejan fallas en el juicio estratégico en los niveles más altos del mando alemán. Para la Unión Soviética, Kursk valida la estrategia defensiva defendida por el mariscal Zhukov y otros comandantes. La decisión de mantenerse y luchar en Kursk
absorbiendo el asalto alemán en defensas preparadas en lugar de retirarse a Osenchidumam. Líneas más cortas resulta correcta. La estrategia alternativa de retirada podría haber preservado a las fuerzas soviéticas de bajas, pero habría entregado la iniciativa y permitido a Alemania dictar los términos del compromiso. Al obligar a Alemania a atacar posiciones preparadas, los comandantes soviéticos convirtieron las fortalezas alemanas en debilidades y las ventajas numéricas soviéticas en factores decisivos. La batalla también demuestra el terrible costo de la guerra total entre naciones industrializadas. Más de 1 millón de bajas en 6 semanas de combate, miles de tanques destruidos, decenas de miles de civiles muertos o desplazados y regiones enteras devastadas. Estas cifras ilustran la capacidad de destrucción de la guerra cuando se libra sin límites. El Frente Oriental en general y Kursk en particular representan la guerra en su forma más absoluta. 2 sistemas ideológicos, cada uno viendo al otro como una amenaza existencial, comprometidos con la victoria total o la derrota total sin posibilidad de un término medio. La cuestión de si Kursk era inevitable o si diferentes decisiones alemanas podrían haber producido resultados distintos ocupa a los historiadores hasta el día de hoy. Si la Operación Citadel se hubiera lanzado en mayo en lugar de en julio, ¿habrían sido menos formidables las defensas soviéticas? Si Hitler hubiera aceptado el consejo de Guderian y hubiera cancelado la operación por completo, posiblemente las fuerzas alemanas habrían estado mejor posicionadas para defenderse contra las ofensivas soviéticas. Estos contrahechos, aunque interesantes, no pueden cambiar lo que realmente ocurrió. La realidad histórica es que Alemania atacó en Kursk en julio 1943 con fuerzas inadecuadas para lograr los objetivos, contra un enemigo completamente preparado y con ventajas defensivas abrumadoras, y sufrió una derrota de la que nunca se recuperó. El legado de Kursk persiste en el pensamiento militar moderno. La batalla sirve como un estudio de caso en operaciones defensivas, demostrando cómo un defensor numéricamente superior que emplea la defensa en profundidad puede derrotar a un atacante tecnológicamente avanzado. Las academias militares de todo el mundo estudian Kursk al enseñar el arte operacional, la logística, la guerra de armas combinadas y la relación entre los compromisos tácticos y los resultados estratégicos. Las lecciones de la batalla sobre la importancia de la inteligencia, el valor de las reservas operacionales y la necesidad de alinear los objetivos operacionales con las fuerzas disponibles siguen siendo relevantes. Para aquellos que vivieron a través de ello, tanto los que lucharon como los que sobrevivieron en las zonas de combate, Kursk representa un trauma que moldea el resto de sus vidas. Los veteranos llevan cicatrices físicas, extremidades faltantes, quemaduras, heridas que nunca sanan del todo. Llevan cicatrices psicológicas, pesadillas, culpa del sobreviviente, incapacidad para hablar sobre lo que presenciaron. Los civiles que soportaron la batalla de niños crecen para convertirse en adultos, moldeados por la exposición temprana a la violencia y la pérdida. Estos legados personales, transmitidos a través de familias y comunidades, aseguran que el impacto de Kursk se extienda mucho más allá de la historia militar y política, adentrándose en el ámbito de la experiencia humana y la memoria. La batalla de Kursk, vista desde la perspectiva de 8 décadas después, se erige como una bisagra sobre la cual giró la Segunda Guerra Mundial. Antes de Kursk, Alemania mantenía una capacidad teórica para estabilizar el frente oriental y quizás negociar alguna forma de acuerdo que evite la derrota total. Después de Kursk, solo quedó posible la derrota total, y la única pregunta era ¿cuándo y a qué costo? El camino desde Kursk lleva inexorablemente a Berlín, al búnker donde Hitler se suicida, a la capitulación final en mayo de 1945. Cada soldado soviético que muere liberando Europa del Este, cada ciudad alemana reducida a escombros por los bombardeos aliados, cada refugiado desplazado y cada familia destruida en los últimos 2 años de la guerra, todos rastrean sus orígenes en parte
a ese verano de 1943, cuando la mayor batalla de tanques de la historia decidió el destino del frente oriental. Como escribe más tarde un historiador, Kursk no fue el comienzo de la derrota de Alemania. Eso ocurrió en Moscú en diciembre de 1941 o en Stalingrado en febrero de 1943. Pero Kursk fue el final de cualquier posibilidad de que Alemania pudiera evitar una derrota total. Después de Kursk, la cuestión no era si Alemania perdería, sino cuánto tiempo llevaría la agonía. Los campos alrededor de Kursk, Prokhorovka y Orel cultivan grano de nuevo, como lo han hecho durante siglos. Los tanques quemados han sido retirados, las trincheras rellenadas, los cráteres de las bombas alisados, pero bajo el suelo descansan los restos de miles que murieron allí, y en los recuerdos de los sobrevivientes y sus descendientes, la batalla sigue viva. La mayor batalla de tanques en la historia terminó hace más de 80 años, pero sus consecuencias dieron forma al mundo que siguió y continúan resonando a través de la historia. Un recordatorio del terrible costo de la guerra y la delgada línea entre la victoria y la catástrofe sobre la cual pueden girar los destinos de las naciones.